Bien, continuando con las exposiciones de esta tarde, queremos invitar al doctor Ernesto Lechuga Pino, director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Él va a abordar el tema, el rol de la defensa pública en la reforma procesal penal, experiencia Tacna y Moquegua. Asimismo, serán panelistas la doctora Adela Sanz Parra, directora de la Defensa Pública de Tacna, el doctor Raúl Caballero Laura, juez unipersonal de Tacna, y el doctor Víctor Manuel García Sandoval, juez supernumerario. Recibamos con fuertes aplausos al doctor Ernesto Lechuga Pino y también invitamos a los panelistas a constituirse en la mesa de honor. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Quiero empezar mi intervención agradeciendo a los organizadores, a los señores presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Tacna y Moquegua por la organización de este maravilloso evento, este tercer Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal, donde realmente están dejando muy en alto el prestigio del sur del país. Como se lo dije ayer al doctor José de la Barrera, le dije, usted nos ha ganado a todos. Realmente este evento, muy bien organizado, muy bien pensado y concebido en su temática, en su proyección a la sociedad. Ver en la noche, cuando uno venía por la pista principal, ver que el evento se está proyectando en una pantalla gigante y que el audio lo está escuchando la ciudadanía, creo que es algo que nadie ha ensayado en nuestro medio. Permítanme comentarles, yo hace 10 años he dirigido la Academia de la Magistratura, cuando la Academia estaba presidida por la señorita doctora Elcira Vázquez Cortés, una dama, vocal suprema, hoy en el retiro, de primera, con un consejo directivo integrado por don Manuel Catacora González, por el doctor Vidal Ramírez, por don Pedro Méndez Jurado, una trayectoria de magistrados de primera. Luego he tenido el honor de dirigir la Escuela de Fiscales del Perú, bajo la gestión de la señora doctora Gladys Echaíz y del hoy señor fiscal de la Nación, el doctor José Antonio Peláez Bardales, y estoy involucrado en la vida académica y realmente me he sentido sorprendido gratamente por los avances. Yo reflexionaba, el evento se está realizando muy bien en salas contiguas, se está transmitiendo por el portal de internet del Poder Judicial. Solamente falta, doctor Barrera, que se transmita por Radio María, nada más. Lo felicito realmente, creo que este es un evento de punta y que está dejando muy bien parado a la reforma procesal de nuestro país. Nos ha tocado participar el día de hoy con el tema de la defensa pública y su implementación en la reforma procesal penal a 5 años en Tacna y Moquegua. La defensa pública, un elemento esencial de la reforma procesal penal, ha crecido y se ha desarrollado a la luz de la reforma procesal penal. Si pasamos, por favor. En la ciudad de Tacna se inicia con la dinámica de la reforma procesal penal. En Tacna contamos con 22 defensores públicos, 18 de los cuales están abocados al trabajo en materia penal, 5 en las otras materias, donde tenemos civil, familia, laboral. Contamos con un staff de casi 30 profesionales, entre el personal de apoyo y los abogados. Y algo que quisiera resaltar, el sistema penal en Tacna ha tramitado en los últimos 5 años 7.013 casos ingresados. De estos 7.013 casos ingresados,
5.282, es decir, el 75.31%, ha estado a cargo de la defensa pública. 3/4 partes de la carga procesal han recaído sobre la responsabilidad de nuestros abogados y con excelentes resultados. Estos resultados nos reconfortan enormemente. Vemos el cambio cualitativo que hemos tenido en el desempeño de lo que es la defensa pública a nivel nacional. El 1 de marzo de 1996, hace 17 años, la defensa pública pasó del Poder Judicial al Ministerio de Justicia. En esos años se transfirieron, porque se transfirieron funciones administrativas, 46 abogados, que eran los defensores de oficio de sala. Hoy en día contamos con más de 1.200 abogados a nivel nacional, de los cuales en el Distrito Judicial de Tacna trabajan 22 abogados. El grueso de nuestros abogados, naturalmente, está en la ciudad de Lima, porque Lima concentra cerca del 50% de la carga procesal nacional. Pasamos, por favor. Queremos empezar con una breve definición de lo que es el derecho a la defensa. El derecho a la defensa es un derecho humano fundamental por el cual toda persona puede repeler una imputación o un cargo formulado. Su ejercicio se extiende a todas las áreas del derecho y es un requisito indispensable para el debido proceso. Esta es la misión fundamental que tiene la defensa pública en el Perú. Es ejercer el derecho a la defensa de todo ciudadano que es sujeto de una consideración judicial y que no cuenta con recursos económicos suficientes para costear un abogado de elección. En estos casos interviene el defensor público. El derecho a la defensa como derecho humano es un derecho continente, porque a su vez contiene otros derechos de igual categoría. Por ejemplo, tenemos el derecho a contar con un abogado, que es un derecho esencial de toda persona sometida a la administración de justicia. Este abogado puede ser el abogado de oficio o el abogado de elección. El derecho a ser oído o el derecho a guardar silencio también forma parte del derecho a la defensa, ¿ya? Y toda persona, todo ser humano sometido ante la autoridad tiene derecho a plantear sus argumentos, ¿ya? O en todo caso a guardar silencio por si lo que pudiera declarar pudiera considerarse como una autoimputación. Luego, el derecho a tener el tiempo suficiente para preparar la defensa, por supuesto. Nadie puede ser sometido a procesos sumarísimos, a procesos que concluyan súbitamente. El imputado tiene derecho a tener el tiempo suficiente, a reunir el caudal probatorio necesario que puedan dar solidez a sus afirmaciones, a preparar sus alegatos, ¿ah?, a configurar su defensa, a formular su teoría del caso. No solamente es necesario que la ley prevea los mecanismos de defensa, sino que también se otorgue las facilidades y el tiempo para que ésta se pueda concretar. El derecho a contradecir, naturalmente. Frente a una imputación, toda persona tiene derecho a poder contradecir los argumentos y establecer su propia verdad. Luego tenemos el derecho a probar, que es el derecho que todo ciudadano tiene a aportar sus pruebas y a darle solidez a su propia teoría. El derecho a impugnar, que es el derecho también conocido como el derecho a la doble instancia. Por mandato constitucional, nadie puede ser condenado por un solo juez, sino que tiene derecho a acudir en grado a la instancia superior para que ésta pueda revisar la primera decisión. Siguiente, por favor. Las clases del derecho a la defensa. Primero tenemos la autodefensa, que es aquella que desarrolla la persona
de manera espontánea. Cuando alguien es inquirido por la autoridad sobre la posibilidad de haber cometido una determinada conducta ilícita, la persona, de manera espontánea y natural, establece su defensa, repele el ataque, ¿no? Es aquella que todos formulamos de manera natural frente a un hecho. La defensa técnica, en cambio, es aquella que se formula profesionalmente, con argumentos especializados. Por ello es que los abogados, como en otras ciencias, asumimos una especialidad. Y hoy en día, con la tecnificación y la constitucionalización del proceso penal, la especialización en esta materia es indispensable. Ya no es como en otros tiempos, donde podíamos encaminar a un abogado a asumir un caso en materia de familia, en materia civil, y también poder compartir sus actividades en materia penal. Hoy en día esto ya es imposible, porque en los lugares donde el Código Procesal Penal está en vigencia, la especialización de los abogados en esta materia impide que alguien que no tiene esta práctica o estas destrezas pueda desempeñarse bien. Donde seguimos trabajando con el viejo modelo, todavía nos podemos dar ese tipo de libertades. Siguiente, por favor. Ahí podemos apreciar todas las normas que establecen el derecho a la defensa. Primero tenemos, por supuesto, la Constitución Política del Perú, artículo 139, inciso 14, la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 295 al 304, la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el artículo 10, la Ley del Procedimiento Administrativo General, artículo 16.1, Código Procesal Constitucional, artículo 25, inciso 12, donde se establece de manera categórica que el derecho a contar con un abogado se puede defender a través del habeas corpus. Esto se puede también concordar con el artículo 4, tercer párrafo del Código Procesal Constitucional. También tenemos el Código Procesal Penal, artículo 9 del título preliminar y artículo 80 al 85, y concordante con el artículo 71 de este mismo cuerpo legal, también el Código de los Niños y Adolescentes, artículo 187, el Código Militar Policial, el artículo 11 del título preliminar, concordantes con los artículos 207, 212 y 216, y finalmente el Código Procesal Civil, artículos 80, 109 al 112, 189 y 213. Como vemos, todo nuestro ordenamiento jurídico, esto es, las principales normas, establecen las garantías necesarias para que todo ciudadano sometido a la justicia pueda contar con el derecho a la defensa. Siguiente, por favor. Naturaleza y marco normativo de la defensa pública. La naturaleza es bastante sencilla, consiste en que toda persona sometida a consideración judicial tiene derecho a contar con un abogado, en este caso, con un defensor público, cuando no pueda asumir un abogado de elección. Nuestro marco normativo está basado en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, concordante con el inciso 16. Luego, la Ley 29.360, Ley del Servicio de Defensa Pública, y su reglamento, el Decreto Supremo 013-2009. Estas normas constituyen el factor de modernización de la defensa pública. ¿Por qué? Porque hasta antes de estas normas, el servicio todavía llevaba el viejo nombre de la defensa de oficio. Es a partir de estas normas y con el impulso de la reforma procesal penal que se moderniza, se dinamiza y especializa la defensa pública a nivel nacional. Siguiente. Nuestros antecedentes de implementación
en el Distrito Judicial de Tacna y Moquegua, el viejo código que ya está en retirada progresiva, el sistema acusatorio mixto, que también se va con el viejo código, y la defensa de oficio, que ha sido reemplazada por la moderna defensa pública. La organización y el número de defensores públicos hoy en Tacna es muy superior a la de sus inicios. Pasamos, por favor. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en materia de recursos humanos, antes del año 2008 se contaba solamente con 3 defensores de oficio en ese entonces. Luego, en el 2008, pasan a ser 9 y hoy contamos con 22 defensores públicos en el Distrito Judicial de Tacna. Y en el Distrito Judicial de Moquegua también contamos con un número similar, aunque no tan voluminoso. Luego, el componente de la capacitación. Nuestros defensores públicos reciben una capacitación especializada de acuerdo a la especialidad en la que laboran. Además, yo quisiera destacar que nuestros defensores públicos, de manera espontánea, han decidido organizar su propia capacitación en cada una de nuestras 31 direcciones distritales en temas especializados que coadyuvan al ejercicio profesional. Además, se ha implementado en las diversas direcciones distritales una especie de consejo donde los defensores se juntan a evaluar los casos, a compartir sus experiencias y a poder establecer mejor sus planteamientos de defensa. Ahí tenemos los casos atendidos del 1 de abril de 2008 al 31 de diciembre de 2012. Tenemos que en estos 5 años la defensa pública, como lo dije al principio, han atendido 5.282 casos, lo que representa el 75% de la carga procesal de este Distrito Judicial de Tacna. Siguiente, por favor. Algunos logros de la defensa pública en el Distrito Judicial de Tacna. Del número de casos anteriormente mencionado, los 5.282, se ha logrado concluir 3.812, lo que representa el 72.16% de casos que viene tramitando la defensa pública. Siguiente. La aplicación de las salidas alternativas también es una preocupación constante de la defensa pública, por el factor y el rol colaborativo que tiene en el proceso de administración de justicia. Es así que en los casos de principio de oportunidad se han planteado en estos 5 años 798 principios de oportunidad, de los cuales han sido fundados 732, lo que revela más de un 90% de éxito en estas medidas. Siguiente. Igualmente, en materia de acuerdos reparatorios, se han registrado 182 casos, de los cuales 157 han sido fundados y 25 infundados. En terminación anticipada, vemos que el número de casos fundados es de 401 y únicamente 29 han resultado infundados, de un total de 430. Y en este primer trimestre de 2013 se aprecian los resultados siguientes. El número de consultas atendidas, 934. El número de casos de patrocinio en giro, 165. Y miren el importante volumen de casos nuevos, solamente en 3 meses, 404 casos, ¿no? Esto revela la importancia de la presencia y los servicios de defensa pública acá en el Distrito Judicial de Tacna. Siguiente, por favor. Así como antiguamente la defensa pública o la defensa de oficio en su momento se enfrentaba a paradigmas negativos, ¿no? Porque la defensa de oficio en su momento no era una defensa muy considerada, porque dado por
reducido número de abogados con los que contaba y su escasa efectividad. Hoy en día esa situación se ha transformado radicalmente. He escuchado con satisfacción en la mañana, por ejemplo, al doctor Mario Rodríguez Hurtado hablar bien de hoy, de nuestra moderna defensa pública. Yo he planteado frente al señor ministro y a los viceministros la necesidad ya de tener que pensar en dotar a la defensa pública de la autonomía necesaria para que sea un órgano autónomo dentro del sector justicia, como lo es el INPE, como lo son los registros públicos. Consideramos desde el Poder Ejecutivo que esa es una de las tareas pendientes en materia de reforma judicial, frente a lo cual se están haciendo los estudios del caso y que esperamos pronto pueda concretarse este anhelo. Pero hoy en día existen ideas equívocas sobre la defensa pública. Por ejemplo, hay algunas personas que sostienen que la defensa pública contribuye a la impunidad, porque están defendiendo a los delincuentes, a los imputados, aspecto que nosotros hemos descartado de plano, porque nuestra labor es la de garantizar que toda persona sometida a consideración judicial sea juzgada y procesada con las reglas básicas del debido proceso, que obstaculizan las investigaciones también. Pero esto es debido al proceso de aprendizaje en el que nos encontramos todos dentro del nuevo modelo procesal penal. Estamos aprendiendo cada día. Hasta hemos venido a cuestionarnos, y ese me parece que fue un gran aporte de la exposición el día de ayer del doctor Horst Schönborn, que tenemos que comenzar a recusar viejos planteamientos que en su inicio creíamos correctos como parte de la implementación de la reforma procesal penal. ¿Por qué? Porque esos paradigmas han quedado cortos y han sido arrebasados por la realidad. Entonces, también hay otra idea que resulta contestataria, ¿no? Y que dice que no se apoya a la seguridad ciudadana. Este ha sido un tema de mucha polémica, en especial en el norte del país, en distritos judiciales como La Libertad y Lambayeque, donde ha habido un poco de queja, porque a veces los señores fiscales no podían concretar sus investigaciones por la aguda intervención de los defensores públicos, que ha motivado algunos reclamos y discrepancias. Que no se apoyan a las salidas alternativas, eso es falso, lo hemos demostrado. El alto nivel de éxito en las salidas alternativas, al menos en el distrito judicial de Tacna, y que se frustran las audiencias al no concurrir al llamado de los jueces. Tampoco es cierto, en algunas zonas del país tenemos un bajo número de defensores públicos y no podemos atender la alta demanda tanto de fiscales como de jueces, pero se hacen todos los esfuerzos por cubrir estas necesidades. Entonces, estamos nosotros permanentemente atentos a todos estos cambios y estamos respondiendo. Hace poco, como una medida de repente polémica, nosotros sacamos una resolución administrativa en la defensa pública sobre los parámetros éticos de la función del defensor público. Algo que nos valió algunas críticas dentro del foro, ¿no? Porque establecimos que no es función del defensor público plantear teoría del caso sobre elementos inexistentes o sobre mentiras, ¿no? Y que tampoco no es función del defensor público obstaculizar la administración de justicia. ¿Ya? Algunos profesores dijeron que esas eran limitaciones administrativas al derecho de defensa, lo cual nosotros hemos contestado también con nuestros argumentos académicos, porque el defensor público tiene, además de un deber con su patrocinado, un deber con el Estado. Por ejemplo, no puede venir un patrocinado y pedirle al defensor público
que le ayude a frustrar la audiencia. No, esa no es una obligación del defensor público. O que tener que mentir en juicio. No, ese es un derecho del imputado. Si el imputado desea mentir, si el imputado desea adoptar cualquier posición en el juicio de manera voluntaria, el defensor público debe cumplir con su labor de orientarlo y de hacerle saber también de las consecuencias que le pueden acarrear determinada posición en el proceso. Siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos una fotografía de nuestro equipo de trabajo en la ciudad de Tacna, equipo de trabajo que es liderado y conducido por nuestra directora distrital, quien con vehemencia y sabiduría dirige este noble grupo humano en esta ciudad. Señores, muchas gracias, buenas tardes. Bien, los panelistas el día de hoy son la doctora Adela Sanz Parra, directora de la Defensa Pública de Tacna. Le damos la palabra. Gracias Alberto, gracias. Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer al doctor José de la Barra Barreda, que tan amablemente me permite este espacio con su invitación para poder hablar de mi tema favorito, que es la defensa pública. Antes quiero decir algo, que si hay éxito realmente de la implementación del nuevo código en Tacna, se lo debemos precisamente al doctor de la Barra. Es, aunque ustedes no crean, la única comisión de implementación que funciona en el país, y funciona de verdad. Él muchas veces dice que esta implementación, que esta comisión es una mesa que tiene 4 patas. Si una de las patas falla, esto se viene abajo. Entonces nos obliga a los 4 operadores de justicia, policía, Ministerio Público, Defensa Pública y Poder Judicial a arreglar las situaciones que podrían resultar conflictivas en un futuro. Doctor de la Barra, nuevamente se lo he dicho muchas veces, se lo repito en público, es usted el gestor de este éxito. Ojalá que se repita en los otros distritos judiciales. Bueno, con respecto a la defensa pública, doctor Lechuga, quería decirle que nos quedamos siempre con esa intriga. ¿Hasta qué punto el defensor público tiene obligación de obedecer al juez cuando demanda su presencia, pasando incluso por sobre lo que dispone el artículo 85 del Código? Al respecto, nosotros el año pasado tuvimos una reunión en Lima de todos los directores distritales precisamente para tratar estos temas. Tengo en la mano el acuerdo tomado por todos los directores distritales respecto a esta problemática. No solamente es en Tacna, en todo el Perú parece que se repite esta actitud de los jueces que aún parece que no logran entender que la defensa pública dejó de ser defensa de oficio. Parece que no entienden que la defensa pública son abogados con una total autonomía en el manejo de sus casos, con una total autonomía ética, moral con respecto al servicio que ofrece. Yo me jacto mucho de tener una planta de abogados jóvenes que están ansiosos siempre de aprender más, de aplicar más y de servir más. Ayer le decía el doctor Lechuga que no deberíamos hacer defensa pública y acceso a la justicia, sino agregarnos un título más, defensa pública, acceso a la justicia y asistencia social, porque resulta que mis abogados se compenetran tanto en sus juicios, tanto en sus patrocinados, que me está resultando ahí un problema de índole social.
Los tengo preocupados en ciertas, que si la esposa de fulano viene muy a menudo, no le alcanza el dinero, hay que ayudarla, unos realitos por aquí, que si el otro pobre hombre en el penal no tiene que comer, otra cosita por allá, que si la colombiana que estuvo grave, lo operaron, vaya usted a hablar con los médicos, a conseguirles alojamiento a las pobres gentes que están de pasada. Entonces, al último hemos resultado un poco asistentes sociales también. Bueno, me estoy saliendo del tema. Entonces, quiero regresar al mismo con respecto a la aplicación del artículo 85 del Código Procesal, en el que no logramos que los jueces entiendan que cuando el abogado dice que necesita una segunda vez para realmente tomar la defensa, lo hace precisamente para la seguridad jurídica de su posterior patrocinado. Al respecto, doctor Lechuga, quería recordarle cuando tomamos este acuerdo en la reunión de Lima, ¿cuál fue lo que los llevó a tomar este acuerdo, doctor Lechuga? Le dejo la interrogante y la acabo porque me han dicho 5 minutos y quiero cumplirlo. Buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, agradecer la invitación que nos ha hecho el doctor de la Barra y que le dé ya pues este Congreso Internacional todo el éxito que esperaba la Corte Superior de Justicia de Tacna. Bien, la defensa técnica ahora con el nuevo sistema ha recobrado pues un gran nivel. Como ya lo diría acá la doctora, los defensores de oficio están plenamente involucrados con su tema. El nuevo sistema trae pues la gran defensa a través del Estado para el imputado. Como dirían algunos autores colombianos, ahora al imputado ni con el pétalo de una rosa, ¿cierto? Y bien pues que los defensores de oficio ahora, en alusión al doctor Lechuga, son bien frescos para defender y defienden muy bien. Y están pues dejando de, digamos, de lado a los defensores particulares. Y vemos realmente que los defensores de oficio están muy bien preparados, quizá mejor que algunos abogados particulares. Pues bien, el defensor de oficio ahora pues a la luz del neoconstitucionalismo, porque es un proceso evidentemente garantizado, tiene plenamente sus garantías el imputado desde el punto de vista formal, o desde el punto de vista adjetivo y desde el punto de vista constitucional. Mi inquietud, doctor, es la siguiente. La defensa del imputado está plenamente garantizada. El imputado, como ya lo dije, tiene todos sus derechos garantizados desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista formal o adjetivo. Pero ¿qué es lo que está pasando respecto de la víctima? Que es mi gran preocupación. Y es preocupación del contrato social, de la sociedad. Veía un caso, por ejemplo, por televisión, y también ha sido colgado en internet, de una discusión de madre a madre. Una madre que tiene su hijo en el penal y al cual va a visitarlo todos los fines de semana, lo abraza, lo besa, le lleva comida, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con esa misma madre, la otra madre, que ha perdido a su hijo víctima del que está en el penal, a quien recibe inclusive apoyo de organizaciones de derechos humanos, de las ONGs, etcétera, etcétera? Y pues este muchacho que fue sentenciado a la luz de todas las garantías y con defensa gratuita de parte del Estado, ¿qué pasa con la madre de ese hijo que perdió y que no tiene ningún tipo de garantía? Por ejemplo, hay una ley en México, y quisiera pues a través del señor presidente acá del Poder Judicial, que se proponga la propuesta de esa ley en el país, en el sentido de que aquellas víctimas
que son realmente víctimas y que quedan prácticamente desamparadas, no tienen ninguna protección del Estado ni organismos de ONGs, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que México es para las víctimas en el mundo un caso muy especial, donde realmente, por ejemplo, en el caso que yo les cuento así brevemente, a esa madre que perdió a su hijo por culpa del otro, que está en el penal, y que ella tiene que trabajar para sostenerlo, que ella no puede abrazarlo, no puede llevarle comida, solamente le lleva flores al cementerio. Entonces, ¿qué hacemos con ese lado o con esa víctima? Esa es la pregunta que le trasladamos al doctor Lechuga. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches con todo el público. Doctor Lechuga, es grato honor volverlo a ver casi después de 10 años. Usted se encargaba, me acuerdo, de las actividades de la Academia de la Magistratura. Bueno, que es un honor tenerlo esta fecha en la ciudad de Tacna. Yo quisiera rescatar la labor que efectúa el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia. Bueno, también el Ministerio Público está haciendo buena labor. El Ministerio de Justicia tiene una labor muy delicada actualmente. Yo pienso muy particularmente, igual a la redundancia, de que esos comentarios que el Ministerio de Justicia estaría defendiendo a los delincuentes, pienso que toda persona se presume inocente y si no existiera defensores de oficio de la defensa pública, considero que el investigado, imputado o acusado a su turno se vería en serios problemas. Quien no tiene defensa y efectiva, y es distinto a tener una simple defensa, pues podría resultar condenado. Y por ese hecho pienso que el Ministerio de Justicia, a través de los señores defensores de oficio, están bien preparados. En ese tema yo sí puedo opinar y lo hago desde el punto de vista de la práctica. Veo cómo trabajan duramente los señores defensores de oficio. Inclusive para Tacna 22 defensores de oficio es muy poco. El doble de defensores de oficio quizás atendería normalmente las causas, ¿no? Eso por un lado. Entonces, que no se piense que los defensores de oficio pues están defendiendo delincuentes, ¿no? Están garantizando que un ciudadano, una persona que quizás indebidamente se encuentra sometido a un proceso penal, pues tenga que verse con los avatares del mismo proceso y que injustamente podría resultar condenado si no tiene una defensa efectiva, una defensa técnica que esté imbuida de los temas penales y obviamente para poder plantear cualquier argumento de defensa en cualquier estadio del proceso. Yo felicito realmente al Ministerio de Justicia. Y en el otro extremo, y tengo que decirlo, y es una opinión muy particular, relación al derecho a mentir, pienso que es un tema muy delicado, cuanto ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, y mi opinión es que concuerdo con ese órgano de interpretación de la Constitución, en el sentido que si el imputado tiene el sagrado derecho a guardar silencio, me parece que no tendría por qué hacer uso del derecho a mentir, que inclusive va contra muchos aspectos morales que, si bien es cierto, en algunos casos no tienen que ver con la ley, sin embargo, buscamos una sociedad cada vez mejor. Bueno, se ha tocado un tema muy interesante y me imagino que esta problemática debe ser a nivel nacional. Yo recuerdo que de los 3 defensores de oficio que hablaba el doctor Lechuga hace muchos años en la ciudad de Tacna con el viejo Código de Procedimientos Penales de 1940, y entre ellos ahora un señor fiscal que siempre ejercía la defensa, como es el doctor Eduardo Rejas Claro, y algunos lo conocen, pues a la primera llamada que se le hacía cuando había un detenido, acudía a la defensa. Y yo me pregunto, este nuevo código, en su norma, el artículo 85, establece 2 oportunidades.
Mi pregunta inmediata es, ¿qué ha pasado? ¿Hemos retrocedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué recién a la segunda oportunidad en la cual el acusado, que no puede contar con abogado particular, recién debe dotársele de abogado del Ministerio de Justicia? Daría la impresión que en ese aspecto el viejo Código de Procedimientos Penales habría sido más garantista, ¿no? Y también hacer la distinción de que con el viejo Código de Procedimientos Penales se tenía una concepción de que las personas que no tenían capacidad económica, solamente a estas personas, en su mayoría era la interpretación así de los autores, se debería conceder defensa de oficio. Sin embargo, ahora tenemos dos supuestos con el nuevo código. Se concede defensa de oficio a las personas que no tienen capacidad económica y también se concede defensa de oficio en las situaciones en las cuales inmediatamente la persona necesita asesoramiento. Ejemplo, un sábado o domingo. Ustedes saben que la justicia penal nunca paraliza, se atiende los sábados, los domingos. Muchas veces hemos atendido detenidos esos días que no son laborables, e inclusive hasta feriados, ¿no? ¿Qué hacemos ante esas circunstancias? ¿Le vamos a requerir a la persona que está detenida esperando su audiencia que consiga su abogado defensor de elección? Me parece que no. Esta norma del artículo 85 que se ha tocado en este caso obedece precisamente a que los magistrados podemos controlarlo constitucionalmente. El imputado debe tener de inmediato su defensa técnica. ¿Para qué? Para garantizar pues que se defienda adecuadamente en el proceso. Los magistrados no somos meros aplicadores de la norma, positivistas, que al pie de la letra, al pie de literae, como dicen, vamos a aplicar las normas. Nosotros, antes de aplicar la norma, y de paso traigo a colación la opinión del señor presidente de la Corte de Moquegua, doctor González, que la norma, por el principio de legalidad, cuando es clara, debe aplicarse en toda su extensión, siempre y cuando no perjudique alguna otra normatividad. Debe efectuarse una interpretación sistemática de esta ley en función de la Constitución. La Constitución es muy clara en su artículo 139 por derecho de defensa, y muchas veces el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en sendas ejecutorias de que esta defensa debe ser efectiva, inclusive más allá. No sé si recordarán algunos de ustedes, colegas, y bueno, personas que tengan que ver con el derecho, y no también, sino por cultura. Ha habido pronunciamientos en algunos casos en los cuales, pues, a través de la acción constitucional del habeas corpus se había detectado que personal administrativo de la Corte de Puno, por ejemplo, no había tramitado el traslado de una persona hacia otro lugar. El Tribunal Constitucional ha analizado la conducta del juez, que si bien es cierto declaró fundado el habeas corpus, sin embargo, luego de declarar fundado el habeas corpus, como si todos pensáramos que la labor del juez concluyó ahí, pues no, ha observado el Tribunal Constitucional de que inclusive el magistrado debería acudir a los órganos administrativos de la Corte a efectos de gestionar que se habilite pues partidas presupuestales para enviar a esta persona a su lugar de origen para efectos que sea juzgada. Entonces, el pensamiento del Tribunal Constitucional va más allá, no se queda en un simple marasmo, emito la resolución declarada no fundado en habeas corpus y me olvido y sigue el detenido en la carceleta. No es la idea esa, ya se ha pronunciado en ese aspecto el Tribunal Constitucional. Entonces, con esa lógica, nosotros como magistrados pensamos de que un acusado, ante la primera oportunidad que necesite defensa, se le debe habilitar. Y esta norma del artículo 85 debe ser interpretada en función del título preliminar que garantiza el derecho de defensa efectivo. Es más, ustedes saben que la norma del artículo 10 del título preliminar de esta norma establece que tiene prevalencia los artículos del título preliminar sobre el resto de la normatividad del Código Procesal Penal. Entonces, el tema es si dejamos que en la primera, segunda y tercera oportunidad
verificamos pues impasibles, como que el acusado o el imputado, según sea el estadio procesal, pues que espere y designe sus defensas, esté en la carteleta, esperando su juicio oral. Me parece que el legislador en este tema no ha regulado en consonancia con el resto de la normatividad procesal que contiene el Código Procesal Penal. Yo entiendo, es cierto que el Ministerio de Justicia está limitado en el personal, pero eso es un tema logístico. Mi deseo sería que dupliquen el número de defensores de oficio en la ciudad de Tacna para poder atender adecuadamente los casos, porque soy testigo de lo insufrible de la actividad de los señores defensores de oficio, que están en una audiencia, que son requeridos en otra audiencia y sorpresivamente por algunos detenidos que están pues a disposición de la judicatura para poder fijar inmediatamente alguna que otra audiencia de cualquier tipo, sea en el estadio que nos encontremos, investigación preparatoria o intermedia o en la de juzgamiento. Entonces, en realidad, doctor Lechuga Pino, quisiéramos oír su opinión, particularmente la mía, ya he manifestado, que esta norma pues, no puede ser tan dilatoria en perjuicio del acusado. Lo que sí es, deberíamos dotar de más personal al Ministerio de Justicia. Quisiéramos oír su opinión, doctor. Quiero agradecer la intervención de los tres señores panelistas y sus comentarios. En primer término, quisiera contestar a la doctora de la Sanz y también en el mismo sentido al doctor Raúl Caballero, quienes han comentado con mucha atención el contenido del artículo 85 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una serie de situaciones a nivel nacional que demandan la participación de un defensor público por inasistencia o incumplimiento de sus deberes del defensor privado. Entonces, frente a esas circunstancias, se llama al defensor público que a veces está abocado al conocimiento de sus casos, defendiendo realmente a los que menos tienen, pero tiene que abandonar esa función por el llamado de la autoridad. Entonces, frente a ello, el año pasado, en el mes de septiembre, realizamos en Lima un pleno de unificación de criterios de la defensa pública, donde uno de los temas medulares era la aplicación del artículo 85 del Código Procesal Penal, donde se establece que cuando se den este tipo de circunstancias, donde se pretende la incorporación del defensor público como un abogado parche en una audiencia, tiene que cumplirse el procedimiento de la segunda llamada. ¿Por qué? Porque naturalmente el defensor público, en una actitud responsable, si va a defender a un imputado, tiene que hacerlo con pleno conocimiento de los argumentos y elaboración de la estrategia del caso que corresponda, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos cerrado filas y solicitamos a las autoridades judiciales que se dé cumplimiento al contenido de ese mandato legal, ya que podría ocasionar, de no ser así, impugnaciones por parte de la defensa privada, con el propósito de seguir entorpeciendo el normal funcionamiento del órgano jurisdiccional. En ese sentido, nosotros cerramos filas en exigir el cumplimiento del contenido del artículo 85 del Código Procesal Penal, que también ayudaría a que nuestros defensores públicos estén abocados al conocimiento de los casos que originalmente tienen que hacerlo. Después, el doctor Víctor García Sandoval ha comentado su preocupación por la defensa de víctimas. Bueno, su intervención me llama a la necesidad de tener que dar mayor difusión a algunos programas que hemos inaugurado en la defensa pública. Desde mayo de 2012 se aprobó mediante resolución ministerial la implementación del programa de defensa de víctimas de la defensa pública. Actualmente contamos con 36 defensores de víctimas en todo el país y estamos patrocinando
a todas aquellas personas víctimas de la violación de un derecho, ¿ah?, o víctimas de un delito que no tienen recursos para poder enfrentar un proceso judicial. Hemos visto numerosos casos de víctimas por delitos de violación sexual, víctimas de estafas. Son muy frecuentes las estafas, por ejemplo, en zonas populares donde se ofrece la venta de un mototaxi, por ejemplo. Mototaxi que es pagado y nunca entregado. ¿Y quién defiende a esas víctimas? Nadie. Ahí hemos salido la defensa pública para atender estos casos. Por ejemplo, casos de víctimas de negligencias médicas. ¿Cuántas víctimas, gente humilde, que sufre una negligencia médica y no hay quien pueda intervenir en su auxilio? En este caso, en un auxilio legal. En este sentido, nuestro programa de defensa de víctimas ha tenido gran acogida y se están dictando las medidas para poder contar con un mayor número de defensores en esta área. Hay situaciones, por ejemplo, donde nos hemos visto enfrentados los defensores públicos. Un defensor público defendiendo a la víctima y otro defensor público defendiendo al imputado. Por eso procuramos que la atención de estos dos segmentos de usuarios sea diferenciada. A la víctima y al imputado no los atendemos en una misma oficina, sino tenemos los centros de asistencia legal donde se atienden a las víctimas, que son lugares diferentes o espacios donde no están los defensores penales. ¿Por qué? Porque cada uno va con sus naturales intereses, ¿no? Y en este sentido seguimos avanzando, no nos genera ningún tipo de incompatibilidad. Por ejemplo, en la ciudad de Piura existe un caso muy conocido por el caso de trata de personas. En ese caso intervenimos defendiendo a las víctimas que están bajo el programa de protección de testigos del Ministerio Público y nosotros estamos asumiendo la defensa legal. Pero también del otro lado, del lado de los imputados, también estamos defendiendo. Por ejemplo, se trata del caso de un nightclub, donde se hacía el caso de trata de personas, y estamos defendiendo al portero del nightclub, que también está comprendido en el proceso penal, ¿no? Entonces, esto no nos genera ningún tipo de incompatibilidad. Nosotros, en la defensa pública, somos profesionales en todo el sentido de la palabra, y nos podemos comparar con los médicos de una emergencia, de una sala de emergencias de un hospital. La sala de emergencias de un hospital recibe a los pacientes. Por ejemplo, recibe a los heridos de una balacera, donde vienen heridos los delincuentes, pero también vienen heridos los policías o los miembros de seguridad. A los dos les aplicamos el mismo remedio, la misma sutura, los mismos conocimientos. ¿Por qué? Porque nuestro propósito está orientado a la defensa y asistencia legal y al respeto de la tutela procesal efectiva y el debido proceso. Señores, muchísimas gracias. Buenas tardes.